Muy bien, jóvenes, como les decía en el apartado introductorio, el día de hoy es correspondiente ver la continuación de los delitos de peligro contra la vida y la seguridad personal y vamos a empezar a ver los delitos de contra la libertad. Al respecto, les decía de que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las disposiciones que nuestro Código Penal establecía al respecto del delito de secuestro, pues fueron invalidados debido a que se emitió la Ley General en materia de delitos de secuestro en el marco de la política pública y política criminal del sexenio de el expresidente Felipe Calderón, en el marco de lo que fue la denominada guerra contra el narcotráfico. Muchos recordaremos ese lamentable periodo. Bueno, pues parte del recrudecimiento de la persecución estatal al respecto de esos delitos, pues correspondió a esa ley, ¿no? La emisión de esa ley. eh, y pues, dicho lo anterior, pues vamos a continuar con los delitos eh, que interrumpimos la clase pasada por falta de tiempo para poder continuar con el delito que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, pues, nada más, exhortarles de que necesito que por favor habiliten sus videos, ¿sí? Habiliten sus videos debido a que si yo no puedo observarlos, no voy a tomar en cuenta su asistencia. Bien, dicho lo anterior, pues vamos a iniciar. Bueno, pues la clase pasada hablábamos de los delitos de peligro contra la vida, hablamos de la omisión de auxilio, hablamos de la omisión de cuidado y, y ahora nos toca hablar acerca de la manipulación genética. Es un delito de reciente legislación. Estamos hablando cerca del 2004 o el 2006 cuando fue legislado. eh, y nos habla el tipo penal de que se impondrá prisión de 2 a 6 años, inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, profesión u oficio, y multa hasta de 300 días de salario a quien, fracción primera, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves, manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo. Fracción segunda, fecunde óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. O fracción tercera, mediante la clonación u otros procedimientos, pretenda la creación de seres humanos con fines de selección racial. Bueno, el, el delito de manipulación genética se trata de un comportamiento, ¿sí?, doloso por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Aquí no podemos decir que hubo dolo eventual o culpa. ¿Por qué? Porque este delito exige eh, un elemento de intención, pero no solamente eso, sino que la persona tenga la formación para poder llevarlo a cabo. Obviamente, la persona que intente manipular genes humanos tiene que ser un profesionista que conozca específicamente el ramo que se está desempeñando y también que tenga un amplio conocimiento sobre el genoma humano. Y también tiene que ser una persona con amplia capacidad y también, obviamente, eso conlleva a que no pueda haber un dolo eventual, debido a que va a tener conocimiento pleno de lo que está realizando, debido a que por la naturaleza de estos procedimientos requieren efectivamente saber exactamente paso por paso qué acciones desplegar. Bien, es por eso que dentro de este tipo penal no puede haber lugar a un procedimiento de naturaleza culposa. Bueno, entonces vamos a volver. Bueno, entonces, decíamos,
¿Por qué en este delito no puede haber lugar a la culpa? ¿Sí? Porque obviamente la persona va a tener el conocimiento pleno de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de los procedimientos se necesita de alguien competente y calificado para poder llevarlos a cabo. Así que aunque quisiera decir la persona que le fue ordenado, aún así tendría conocimiento de lo que está haciendo, ¿ok? Entonces, continuamos. Ahora vamos a proceder al análisis del tipo penal de manipulación genética. Bien, lo vamos a encontrar en nuestros artículos 159 y 160 del Código Penal del Estado de Veracruz. ¿Cuáles son las sanciones? En primer lugar, prisión, multa e inhabilitación. Y la pena va a ser de 2 a 6 años de prisión en su modalidad simple y también va a acarrear inhabilitación por el mismo tiempo, es decir, por el mismo tiempo de la sentencia y una multa hasta de 300 días de salario. ¿Cuál es el bien jurídico que se ataca? Bien, pues pone en peligro la vida y la salud personal. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? Obviamente, número uno, quien manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves. Número dos, quien fecunde óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación. Número tres, quien pretenda la creación de seres humanos con fines de selección racial mediante la clonación u otros procedimientos. Número cuatro, quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes o depositarios. Y cinco, quien realice una inseminación a una mujer sin consentimiento mediante el engaño o a una menor de edad o realizándolo sobre un incapaz de comprender el hecho o incapaz de resistirlo. Ahora, la acción penal, ¿cómo se va a desplegar? A través de la querella. Por su naturaleza, hay una estipulación de un delito grave. Y esto en el artículo 160, en su penúltimo párrafo, cuando nos dice que si el delito se realiza con violencia o del mismo resultare un embarazo, la pena aplicable será de 5 a 14 años de prisión y multa hasta de 500 días de salario. Al respecto de la competencia, pues ya sabemos, puede ser un juez de control o un juez de primera instancia, dependiendo en qué momento se haya iniciado la denuncia, ya sea en el sistema de justicia y acusatorio oral o a través de la justicia tradicional. Y la modalidad grave, 160, párrafo segundo y penúltimo párrafo del mismo artículo, y la modalidad simple en el artículo 159. Bueno, ahora hablemos de los modificadores de la conducta. Las agravantes, ya la acabamos de ver, es el artículo 160, párrafos 2, 3 y penúltimo. Atenuantes, no hay atenuantes por la naturaleza del delito. Excluyentes, pues en este caso no hay excluyentes específicas, pero dentro de lo que es la praxis penal, pues podríamos mencionar desacreditar la circunstancia de tiempo, modo y lugar, desacreditar las mismas pruebas que sostienen la imputación o acusación del Ministerio Público o demostrar fehacientemente no haber cometido el delito que se está acusando o imputando. Ahora, al respecto de las observaciones, este delito busca evitar la experimentación humana, ya sea para la generación de híbridos o para evitar experimentos como por ejemplo los llevados con fines raciales y por el doctor Joseph Mengele, que también era apodado el ángel de la muerte, quien realizó experimentos con más de 1500 pares de gemelos presos en los campos de concentración y sus fines eran raciales y de eugenesia, entendiéndose por eugenesia
la cría selectiva o la modificación selectiva de los parentales humanos en este caso. Bueno, lo que decía era precisamente eso. La eugenesia es lo que se hace, por ejemplo, y con la cría selectiva de los perros, con la finalidad de acentuar ciertas características de una raza. Entonces, lo que se intenta evitar es eso, experimentos de eugenesia, como los que realizó el médico alemán Joseph Mengele con estos gemelos y sus madres, debido a que también realizó experimentos con cigotos y embriones dentro del claustro materno. Entonces, lo que se busca precisamente es evitar experimentos como los que desplegó esta persona, ¿no? Que lo que él tenía objetivo era resaltar la piel blanca, el cabello rubio, los ojos azules, y debido a esta ideología que tenía el Partido Nacional Socialista al respecto de la raza aria, ¿no? Entonces también lo que se evita es equiparar al género humano como una especie de conjunto de parentales que pueden ser seleccionados para generar razas superiores o la ideología de razas superiores o maximizar ciertos rasgos que se consideren mayores o más apreciados que al respecto de otros genotipos humanos, ¿no? Entonces vamos a volver a la diapositiva para poder continuar. Ahora vamos a hablar de la esterilidad forzada. Este es otro delito delicado, ¿bien? También es de reciente legislación, pero sin embargo, como vamos a ver, eh, tiene antecedentes dentro del derecho comparado graves, delicados y de trascendencia psicológica como social muy, muy hondos, ¿sale? La esterilidad forzada, nos dice el tipo penal, que comete el delito de esterilidad forzada quien practique u ordene que se realicen en una persona procedimientos quirúrgicos o de otro tipo sin su consentimiento con el propósito de provocar esterilidad, entendiéndose la esterilidad como la imposibilidad de poder concebir descendencia, ¿ok? Ya sea de forma indistinta para los varones o para las mujeres, ¿bien? Entonces, hecha esa aclaración, volvemos a la diapositiva. Oiga, maestro, ¿Sí? ¿y por qué en la esterilidad, la esterilidad, por qué le preguntan al varón en ¿Qué? el hospital? ¿Por qué para la esterilidad en el hospital, por qué le preguntan al varón y no a la mujer en la esterilización? Y tiene que No, firmar el varón y no la mujer. lo ignoro. Es Así que está. creo que estás confundiendo esterilidad con infertilidad. No, ajá, no, cuando la esterilidad, cuando se va al hospital y una mujer decide que ya no quiere tener hijos, en el hospital quien firma es el varón y no la mujer. Pero ese es un procedimiento que va a causar infertilidad porque se puede revertir. No, porque la histerectomía ya no se regresa. Te sacan todo. Ah, Por lo bueno, general si la es, sacan total. depende. O sea, si vas a extraer el útero o si va a ser ligadura, Pero aún así dependiendo tienes que qué firmar el procedimiento. varón materno. Cuando es corte, cuando es ligadura y es corte, esos procedimientos en un hospital los firma el varón. Bueno, yo no creo que la intención sea una especie de violencia de género. Lo que pasa es de que cuando un paciente está internado, generalmente hay un familiar responsable y el ¿Mm? primer familiar responsable generalmente es el cónyuge, ya sea Sí. varón o sea mujer, ¿no? Ajá. Y Entonces, si al respecto, no creo que se trate de un procedimiento interno de los hospitales que sea dirigido a generar algún tipo de violencia de género o violación de los derechos reproductivos, ¿no? Y
no creo que sea dirigido a eso, no creo que sea de esa forma. Y también me declaro ignorante en el asunto. Es una opinión muy personal la que estoy diciendo ahora, porque precisamente pues yo no conozco los procedimientos internos al respecto de, del control de la fertilidad femenino, ¿no? Pero Ajá, efectivamente, un ejemplo, en el aspecto en de que una incisión quirúrgica necesariamente deviene en la extirpación de la matriz completa, porque tal vez dentro de la matriz se haya localizado un posible tumor maligno y el varón autorice aquello, no creo que de forma alguna se actualice violencia reproductiva o violencia de género alguna, debido a que se está tomando esa decisión para salvaguardar la vida de la persona. Se está protegiendo un bien jurídico superior que es la vida de la mujer, ante la actualización de un peligro real e inminente que es un tumor dentro de la matriz que puede ser cancerígeno y el cáncer generalmente es un riesgo de muerte. Ahora, si lo ponemos del otro lado, es decir, una mujer que acude para un parto y que el varón es el que autoriza la esterilidad de la mujer, pero la mujer no quería este, que fuera, ahora sí, esterilizada. Probablemente sí estemos hablando un poco de violencia de género en ese aspecto, pero también estaríamos hablando de una complicidad del médico, porque sería obligación del médico consultar a la paciente si es su voluntad y pues prescindir de sus funciones reproductivas, ¿no? Bueno, sin embargo, al respecto, el tipo penal nos ocupa de la esterilidad forzada es cuando se obliga a la persona, ¿bien? Se obliga a la persona, se engaña a la persona o se utiliza esta figura como un medio de arma política o también un medio de discriminación. Vamos a ver eso en este momento, entonces volvemos, ¿sale? Muy bien, y retomamos y la esterilidad forzada como delito pues tiene ciertas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, la esterilidad forzada ocurre cuando una persona es esterilizada tras haber rechazado el procedimiento, cuando éste se aplica sin su conocimiento o cuando la persona no tiene la oportunidad de facilitar su consentimiento con conocimiento de causa, entendiendo conocimiento de causa, pues todas aquellas consecuencias que, que, que ello deriva, ¿no? Bueno, en el derecho comparado vamos a encontrar que la figura ha sido usada contra minorías como los pobres, los homosexuales o incluso como un arma política. Ahora vamos a analizar el delito. Al respecto del delito nos encontramos que la esterilidad forzada va a aparecer en el artículo 160 bis de nuestro Código Penal para el Estado de Veracruz. ¿Cuáles son los, las sanciones? Bueno, en primer lugar, la prisión, la inhabilitación y la reparación del daño. Lo vamos a encontrar en el artículo 160 bis y nos va a decir que es de 3 a 10 años la pena. Aquí, disculpen, me comí el número uno, pero es artículo 160. Y al respecto de la reparación del daño, nos dice el mismo articulado que esta reparación del daño va a versar en la reestructuración, la apertura, la recanalización de conductos deferentes, en el caso de los varones, y aquí creo que la apertura debe de referirse
a la ligadura de trompas de falopio. Lo que pasa es que también el tipo penal es un poco ambiguo. O cualquier otro procedimiento quirúrgico que restablezca la función reproductora anulada. Claro, el tipo penal también dice siempre que sea posible. Es decir, si el procedimiento quirúrgico no tiene forma de ser revertido, también nos establece que entonces se deberá pagar una reparación del daño a la víctima y pagar tratamiento psicológico para poder contrarrestar de forma o de alguna forma las consecuencias de este delito. Ahora, el bien jurídico atacado, pues es un delito que por su naturaleza pone en peligro la vida y pone en peligro la salud personal desde el vamos porque conlleva un procedimiento quirúrgico. Todo procedimiento quirúrgico conlleva, un riesgo para la salud y para la vida. Los elementos, al respecto de los elementos, pues va a ser quien practique procedimientos quirúrgicos o de otro tipo sobre una persona con el propósito de provocar esterilidad. También, número dos, otro elemento, quien ordene procedimientos quirúrgicos o de otro tipo sobre una persona con el propósito de provocar esterilidad. También quien ordene lo anterior siendo un servidor público será inhabilitado para ejercer cargo hasta por 10 años. Quien ordene o realice los procedimientos antes mencionados será inhabilitado profesionalmente por un término igual a la pena de prisión. Ahora, aquí esta es una nota personal. Yo creo que sería muy apropiado que el tipo penal también incluyera un elemento que diga que quien haga uso de las prácticas anteriores, motivado por razones de raza, religión, estrato social, etnia o filiación política, y que esto sea un agravante. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante por qué. Bueno, la acción penal es por querella y prescripción por su naturaleza es grave, por lo tanto no va a prescribir. Sin embargo, nos vamos a encontrar en 160 bis que nos dice que va a ser de 3 a 10 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario más la reparación del daño. La competencia y la misma condición de siempre, dependiendo en qué momento y bajo qué sistema fue hecho el conocimiento, esta, este tipo penal a la representación social, ¿no? La modalidad grave es el 160 bis y por su naturaleza es grave. Y la modalidad no grave no aplica una modalidad no grave debido al daño que se produce, en este caso a la persona que recibe este daño. Y al respecto de los modificadores de la conducta, aquí ya vamos a empezar. Agravantes, no aplican las agravantes porque ya está establecido en el tipo. Excluyentes, el tipo penal no establece algún tipo de excluyente específica o especial. Sin embargo, pues las mismas que hemos estado y comentando, y pues esas van a ser ya parte del trabajo de la defensa, ¿no? Pues demostrar que no se cometieron ese tipo de procedimientos o que como servidor público no se ordenaron ese tipo de procedimientos o no se consintieron ese tipo de procedimientos. Bueno, y al respecto de las observaciones, pues este delito busca evitar que la esterilidad forzada se actualice en el estado de Veracruz y que esta, como ya lo habíamos dicho, en el derecho comparado, pues ha sido usada como un arma política y de discriminación, en este caso a los pobres. Y por ejemplo, está el caso de Fujimori en Perú, que esterilizaba a las mujeres de etnia indígena y bajo el supuesto de que al ser pobres no tenían derecho a reproducirse, ¿no? Y también han sido usados como un arma de exterminio
como fue en el aspecto de la Alemania nacionalsocialista, o como un arma de represión política, como el caso de la Unión Soviética, y la esterilidad forzada de los obreros rumanos que eran enviados a los gulag. Los gulag eran estos campos de concentración de trabajos forzados en donde se explotaba el físico de las personas hasta que morían de cansancio en condiciones infrahumanas y básicamente eran opositores al gobierno, deportados o inclusive opositores de los países ocupados, ¿no? Entonces, jóvenes, ahora vemos la importancia de por qué este delito de esterilidad forzada es especialmente delicado. En lo personal, el tipo penal en el estado de Veracruz debería de contener algún tipo de agravante cuando este delito sea motivado por cuestiones de raza, religión, estatus social, etnia originaria o también filiación política. ¿Por qué? Porque así como está establecido y está previsto para el caso, por ejemplo, de médicos que lleven a cabo procedimientos o, por ejemplo, como lo mencionamos hace poco, a través de la violencia de género, ¿no? Pero también creo que debería de dársele el aspecto, ya que el mismo tipo penal lo establece cuando es ordenado, consentido o realizado por un servidor público, debería de establecerse cuál fue la motivación que tuvo el servidor público para ordenar, realizar o consentir esta práctica que es lesiva a la dignidad humana, a los derechos reproductivos de las personas y que puede ser utilizado como un arma de disminución de una población objetivo, ya sea motivado por la etnia, por la religión, por la ideología política o por el estrato social, como fue el aspecto del Perú de Fujimori con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, volvemos.